Ahí está. Ahí empezamos a grabar. Bien, buenísimo. Bueno, este Power ante todo no va a ser tan lindo como el de ayer que presentaron las chicas del Zonal, que estaba buenísimo. Este es más casero. Hemos dado un paso muy importantísimo este año con la tecnología, pero todavía no es completo. Hay cosas que no me salen. Así que sepan disculpar si es medio caserito el Power, pero bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con los servicios locales de protección de derechos de la niñez, en general Pueyrredón. No vamos a hablar de todos los efectores del sistema de protección, sino que está enfocado a los servicios locales, por una cuestión, y dentro de los servicios locales, a la organización y funcionamiento durante la pandemia. Voy a hacer yo una breve explicación de cómo están conformados en general, siempre hablando de los servicios locales. Y luego mis compañeras, Andrea y Romina, van a hablar específicamente de cómo estamos funcionando durante la pandemia. Cristina, discúlpame, ¿sí? no sé si podés hablar un poquito más fuerte o algo, porque muchas sí. dicen que no escuchan bien. No Yo te escucho bien, pero bueno. Bien. Bueno, voy a hacerlo un poquito más fuerte entonces. Por favor. Bueno, lo que vamos a hacer es hablar específicamente, focalizar en el funcionamiento de los servicios locales de protección de la niñez, no de todos los efectores del sistema, ¿sí? Esto, ante todo, para aclararlo. Esto, bueno, acá estamos, sentamos. Bien. En el partido de General Pueyrredón, ¿sí? Los servicios locales están conformados, todos los servicios locales tienen una organización interna. Es importante aclarar que en Mar del Plata somos pioneros en el funcionamiento de los servicios locales, porque los CPDEN existen con anterioridad a la ley. Muy brevemente voy a comentar esto. Antes de la ley 26061 y 13298, en Mar del Plata ya funcionaban a nivel municipal estos centros de protección de derechos del niño, que tenían un funcionamiento similar a lo que eran las antiguas defensorías del niño que teníamos antes acá en Mar del Plata y habían sido disueltas. Por eso, cuando se implementa la ley 13298, desde en ese entonces el Ministerio de Desarrollo Humano, era creo que Subsecretaría de Niñez, si no recuerdo mal, deciden comenzar a implementar el sistema de protección justamente en esta ciudad, porque era en un ámbito donde ya los órganos locales existían. Es así que esto, ¿qué es la consecuencia que tuvo, más allá de lo que es histórico? Es que venimos siempre como muy de vanguardia en lo que sería la organización, conformación, los profesionales de los servicios locales somos los que mejor estamos en relación a otros municipios, somos personal de planta, en cambio en otros municipios son contratados, que esto es importante al momento de intervenir porque tiene que ver con la forma en que se trabaja, influye directamente, ¿no? Es por eso que en Mar del Plata y Batam se ha establecido, por la cantidad de población que tenemos, por la cantidad de servicios que tenemos actualmente, una organización interna de todos los servicios locales, es decir, todos estos organismos que menciono acá, que ahora vamos a ver en forma particular, son todos servicios locales. Esto es importante que quede claro, no es que el servicio local es el CPDEN, que si quiero lo llamo servicio local y si quiero lo llamo CPDEN, no. Todos son servicios locales donde se ha en Mar del Plata reorganizado las funciones por una cuestión de operatividad. Que esto no es de ahora, esto pasó hace 10 años que tenemos esta organización
que vende, creo, sí, de 9, desde el 2011, y el año pasado, en el 2019, claro, por un decreto, creo, no me acuerdo si era decreto o ordenanza, hoy pregunté y no me mandaron la información bien, pero ya están legitimados, ha sido ratificada esta organización, es decir, que no es algo que se hace hoy, o porque este año, o por esta gestión o no, sino que ya venimos hace 11 años con esta organización. Y consideramos que ha dado resultado, ¿no? Bien. Tenemos CEPEDEN, acá transcribo las siglas, ¿no? CEPEDEN es Centro de Protección de Derechos del Niño, EANSER es Equipo de Atención al Niño en Situación de Riesgo, EMA es Equipo de Medidas de Abrigo, ECO es Equipos de Casos Complejos, y después tenemos los equipos técnicos de los hogares municipales que también funcionan como servicios locales. Bien, vamos un videito para no amenizar. Ay, esperen. Cortitito, No se escucha el audio, Cristina. Fíjate, Alicia, que para compartir... No lo sé. Un segundo. Alicia, fíjate que para compartir hay una parte que dice optimizar video y audio. Ahí. Optimizar video y audio, me dice, ¿no? Cuando compartís pantalla. Cuando compartís la pantalla. No. No, te pone que no. Es cortito, igual es música. Bueno. Es al principio cuando lo tenés. Perdón, igual hay personas ciegas, no saben lo que está pasando. Por supuesto, Paula, por eso le mandamos un link hoy, por ahí vos no lo viste, pero hoy a la mañana sabía que teníamos personas no videntes y mandamos un link para que puedan... No, digo por la descripción del audio, del video. No saben, no saben el contenido. Lo ponen vivo en YouTube. Después vemos la forma de pasárselos. Eran imágenes de niños jugando y con inscripción de todo lo que voy a decir yo ahora. Bien, entonces, los CEPEDEN, que son parte, obviamente, del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, están compuestos, entonces, son 11 CEPEDEN en los diferentes barrios de la ciudad, y de Mar del Plata y de Batán. Cada uno de los CEPEDEN está formado por un abogado, un psicólogo y un servicio social, puse ahí, me faltó la palabra licenciado en servicio social o trabajador social. Bien. También, como decía, ayer le hice la aclaración a las chicas del SONAL, nosotros contamos con un médico, ¿sí?, que no trabaja en los CEPEDEN, pero sí trabaja en la dirección de niñez, que ante cualquier consulta uno puede recurrir a él, a veces por cuestiones que tienen que ver con lo médico, ¿no? Bien, los CEPEDEN intervienen en forma directa en aquellas situaciones de niños, niñas o adolescentes que se encuentren los derechos vulnerados. Trabajamos en un horario normalmente de 8 a 14, ahora tenemos horarios más restringidos, con turnos, por la época de la pandemia del COVID, como después van a mencionar mis compañeras. Se interviene, esto sí es importante, según el domicilio, residencia habitual del niño. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces recibimos demanda de solicitud de intervención de una escuela, por ejemplo, del barrio donde está cada uno de los CEPEDEN, porque es la escuela del barrio, y capaz que el niño vive en otra zona. Entonces, no es el lugar donde se encuentre la escuela o donde vivan alguno de los progenitores, sino donde el domicilio o residencia habitual del niño. Esto es muy importante porque uno necesariamente trabaja en corresponsabilidad con los organismos de la comunidad, del barrio, en red con los organismos del barrio. Entonces, uno necesita trabajar
con los organismos donde vive el niño, en la zona donde vive el niño. Bueno, el servicio local cumple las funciones establecidas, no voy a hablar acá, porque esto no es esto es importante aclarar, la idea nuestra no era ahora hacer una charla académica, acá los que son abogados ya lo hemos visto en todos los cursos que hemos tenido, en los que han participado en cursos que tienen que ver con el derecho de familia, derecho del niño, se habla de la normativa, se habla siempre. No era el objetivo nuestro hacer una charla académica sobre la normativa que ya conocemos y el que no puede, se le puede facilitar. Entonces, no voy a detallar, no me detuve en el PowerPoint en detallar la legislación que o ya la conocemos o el que no es abogado tal vez lo aburre, ¿no? Entonces, sintéticamente, lo que estoy haciendo es como un breve pautas de lo que se trata la ley, ¿no? La ley, cuando habla de las funciones de los servicios locales, habla de un procedimiento administrativo, es decir, los servicios locales llevan a cabo el procedimiento administrativo establecido en esas normas, interviene en forma originaria, es decir, que recibe directamente las denuncias, ya sea por demanda espontánea, de niños, progenitores, ¿sí? O familia ampliada, por derivaciones de efectores comunitarios, escuelas, los organismos, las unidades sanitarias, que ahora se llaman CAPS, el hospital, o también por derivaciones de oficios judiciales, entre otras, ¿no? Pero siempre en forma originaria, es decir, el centro de protección recibe directamente estas demandas. Cuando es derivaciones de instituciones u oficios, tenemos ahora una mesa de entradas general de la Dirección de Niñez, ¿sí? Que ahí es donde deben presentarse todas las derivaciones. Dentro de las funciones del servicio local, ahí resalté el tema de priorizar las medidas de protección ordinaria, planteando alternativas consensuales. ¿Y esto por qué? Porque es importante que se sepa que es el mayor porcentaje de trabajo de los servicios locales. Es decir, ayer se marcó como que el servicio local, y es comúnmente, está esta idea instalada de que el servicio local es el que toma la medida de abrigo. Y en realidad, dentro del trabajo del servicio local, lo que menos hay es medidas de abrigo, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el mayor cúmulo de trabajo lo tenemos con las medidas de protección ordinarias. Es decir, en promedio, más o menos, cada CPDEN tiene entre 800 y 1000 legajos. Y las medidas de abrigo, yo creo que no se deben ser ni 10 al año que se adoptan. Así que fíjense cuánto más es el cúmulo de trabajo de otro tipo de medidas que salen bien, porque a veces lo que se sabe, lo que se conoce, es lo que no llega a salir tan bien por X circunstancia, puede ser por cualquier circunstancia, y llega a tener que adoptarse una medida de abrigo en última ratio, y eso es lo que llega al Poder Judicial, y eso es lo que a veces es más conflictivo. Y eso es lo que se conoce, pero no se conoce el trabajo cotidiano que hacemos, donde hay un montón de casos que con medidas de protección ordinaria, de restitución de derechos, se ha podido restablecer ese derecho vulnerado de niños. También, una vez que obviamente se interviene durante las medidas de abrigo, en la ejecución, cumplimiento, la adopción, ejecución y cumplimiento de las medidas de abrigo, producido el cese de las medidas de abrigo, también se continúa hasta el restablecimiento total de derechos de niños. Es decir, aunque finalice la medida de abrigo, el CPDEN igual continúa. A veces por algún tiempito corto, ¿sí? Porque se restableció el derecho, otras veces por procesos más largos que uno actúa con un acompañamiento y volviendo a plantear medidas de protección ordinaria. Es decir, no es que una vez que se llega al abrigo no hay retorno. Se puede llegar al abrigo, pero se puede cesar ese abrigo y volver a trabajar medidas de protección ordinarias. Y también tenemos la participación en los procesos de adoptabilidad, es decir,
declaración de adoptabilidad, guarda preadoptiva y juicio de adopción, donde, según lo que dice la normativa, tanto del Código Civil y Comercial como de las leyes de procedimiento provincial, procedimiento de adopción provincial, somos sujetos intervinientes en estos procesos de adopción. Acá a veces es más complicado porque los juzgados no suelen convocarnos, a veces hemos tenido que pedirlo específicamente que se nos convoque en las entrevistas con aspirantes a adopción, no nos suele convocar generalmente, pero bueno, eso es para otra charla y sobre adopción a trabajar porque es más complejo. Bien. Acá tenemos una organización territorial, una distribución geográfica de los CPDEN, ¿sí? Está cada uno al costadito, el nombre del CPDEN, ven que tienen el nombre de un barrio, pero no quiere decir que necesariamente se aboque a ese barrio, ¿sí? Ocupan muchos barrios, es decir, tienen jurisdicción en muchos barrios. Se quedó el nombre generalmente por el lugar donde originalmente, cuando se crearon estos CPDEN en el 2005, se abrieron 6, y después se fueron dividiendo zonas, y abriendo el resto, quedó el lugar donde generalmente estaba ubicado la sede. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que abarca, igualmente quedó el nombre, pero abarca muchos barrios, como verán en el mapita de la organización territorial. Toda esta información, si entran en la página de Mar del Plata, de la Municipalidad de Mar del Plata, la pueden tener fácilmente. Muchas veces colegas me llaman, dicen, pasame el número de tal CPDEN, o en tal caso tengo una situación de un niño que vive en tal caso, ¿a qué CPDEN corresponde? Es muy fácil, se entra a la página de mardelplata.gov.ar/CPDEN, que creo que la puse por ahí en una de las filminas, y se accede fácilmente a toda la información. Durante la pandemia se abrieron canales de comunicación a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Esto directamente, la administración de estas redes no la hacemos no la hacemos los CPDEN, sino se hace a través de la Dirección de Niñez. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes mandan un mensaje por Twitter o Facebook a algún CPDEN, no es que le va a llegar directamente y vamos a responder inmediatamente, sino que hay alguien de Dirección de Niñez que administra todas estas redes, y en todo caso nos comunicará si considera que así debe ser. Esto se ha facilitado ahora por la pandemia. Bien. Estamos con el tema de los CPDEN. Si, bueno, alguna duda, cualquier cosa, después nos van preguntando. Mis compañeras van a hablar después de cómo estamos funcionando durante la pandemia. Vamos a pasar, hay otro equipo que se denomina ECO. ECO significa, la sigla, como dije hoy, Equipo de Casos Complejos. Este es un servicio local específicamente para aquellos casos, ven que actúa en forma derivada. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien tiene la situación de un niño y considera que es una situación compleja, ¿la puede presentar al ECO? No. Esto es la Dirección de Niñez quien, a criterio, va a determinar si determinado situación o problema o vulneración de derechos corresponde la intervención del ECO o corresponde la intervención del CPDEN. Es decir, no porque nos ha pasado recibir oficios que han tenido un trabajo con algún CPDEN y por alguna circunstancia el juzgado no está de acuerdo con lo que resolvió un CPDEN y le piden directamente a la Dirección de Niñez que intervenga el ECO. Eso no es así por petición, sino que de acuerdo al caso es la dirección la que lo va a determinar. Les vuelvo a recordar, esta es una organización interna para el mejor funcionamiento, y han pasado 9 años y nos ha dado resultados.
Acá puse algunos casos donde, por los cuales interviene el ECO, ¿sí? Aquellas situaciones donde se necesita a veces un abordaje a largo plazo e intensivo, ¿sí? Que no puede ser llevado en un CPDEN porque en el CPDEN tenés que trabajar el día a día todos los casos, y a veces son casos tan complicados que necesitas la mañana entera o todo el horario abocarte a ese caso, con lo cual si eso se trabaja en un CPDEN es en desmedro del resto de los casos, porque requieren un constante acompañamiento. Esos algunos supuestos. Otros, cuando han sido trabajados casos que han sido trabajados mucho por determinado CPDEN y se han agotado las posibilidades de alternativas, hay un desgaste ya del profesional y desgaste de la familia, ¿sí? Para ese contacto, y a veces se necesita otra mirada, u otra forma de intervenir, o a veces con el solo cambio de profesionales, sirve y algo se puede, otro vínculo se puede lograr, o cosas se pueden trabajar. También aquellas situaciones donde familias dijimos hoy que los CPDEN intervienen de acuerdo al domicilio del niño, pero a veces hay grupos familiares que van mutando de domicilio, ¿sí? Se van mudando, viven en una zona, uno logra entablar un vínculo en algún CPDEN y luego se mudan a otra zona. Entonces, en esos casos, a veces también son derivados al ECO, que interviene en toda la ciudad. El ECO funciona también en horario de la tarde, no 2 o 3 veces por semana, no todos los días, ¿sí? Con horario muy limitado. Bueno, ahora está funcionando en sede del CPDEN, en sede de Padre Duto, donde está el CPDEN Cerrito y el CPDEN Paula Albarracín. Ahora el ECO está funcionando ahí, pero no es que se puede ir directamente al ECO, como les digo hoy, a presentar una situación, sino que es a través de la dirección. Bien. EANSER es el que, como dijimos hoy, equipo de atención a niños en situación de riesgo, y es lo que comúnmente llamamos el 102. 102, ¿por qué? Porque es la línea telefónica gratuita por la cual uno accede a comunicarse con este equipo, ¿sí? El 102 es un servicio local, pero interviene en las situaciones de urgencia, ¿sí? También interviene en forma originaria, es decir, no es por derivación, sino directamente puede acudir al 102 por demanda espontánea, lo mismo, derivaciones de efectores y oficios judiciales, ¿sí? El EANSER tiene movilidad para el traslado de niños. Los CPDEN, no ahora durante la pandemia, pero en épocas normales también tenemos una movilidad, pero más restringida de 1 o 2 veces por semana nada más. El 102 tiene la movilidad diaria para efectuar, si fuese necesario, el traslado de niños. El 102 adopta medidas de abrigo como dice la ley, ante el peligro en la demora. Es lo que comúnmente llamamos las medidas de abrigo en la urgencia, ¿sí? Esas medidas de abrigo, cuando ustedes, si tienen la oportunidad en algún momento observarlas, van a ver que no reúnen todos los requisitos que la ley establece que deben tener las medidas de abrigos, en cuanto sobre todo a la excepcionalidad de haber agotado todas las alternativas posibles antes de la adopción de medidas de abrigo. ¿Por qué? Porque justamente se toman ante el peligro en la demora, ¿sí? Ese tipo de medidas es como que funcionan al revés. Primero se toma la medida de abrigo y luego se trabajan estrategias para poder cesarla y poder plantear medidas de protección ordinaria. Esto, vuelvo a repetir, es en Mar del Plata. Si hay gente participando de otros municipios, la organización suele ser diferente. A veces el mismo servicio local atiende cuestiones en la urgencia a través de guardias telefónicas, ¿sí? Y adoptan también medidas de abrigo en la urgencia. En Mar del Plata se hace de esta manera. Cuando es una situación de urgencia, interviene el 102.
Ahí les puse un enlace donde, si quieren buscar más información, y vamos a ver si funciona el otro videíto. También, como decíamos hoy, el equipo NIE está integrado por operadores y profesionales de área del trabajo social, abogacía y psicología, que intervienen en situaciones tendientes al restablecimiento de los derechos de la niñez. La intervención está orientada a respetar el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído, teniendo como prioridad garantizar su participación y la de la familia en el procedimiento de protección de sus derechos y mantener los vínculos familiares y comunitarios. El 102 es una línea telefónica que funciona a las 24 horas, ahí me perdí, no llegué a leer, recibiendo denuncias. Es una de las herramientas del equipo para dar respuesta a demanda espontánea, brindando asesoramiento, asistencia a familias frente a este tipo de problemáticas. Bien, pasamos a los EMA, equipo de medidas de abrigo. Estos equipos que tenemos EMA 1, EMA 2, EMA 3, EMA 4, Romina, Andrea, recuérdenme, ¿continúa el EMA 4? Por ahora, bien. Creo que sí. Bien. Estoy contestando a Graciela una pregunta sobre el Yo eco. no veo el chat porque cuando comparto pantalla se me va el chat, así que si ustedes voy mirando el chat como para que vayamos agotando algunas buenísimo. Sí, no interrumpir sí, genial porque yo no lo puedo ver. Decíamos, el EMA 4 es el EMA, todos los EMAs son equipos de medidas de abrigo. Son servicios locales que solamente trabajan medidas de abrigo. ¿Qué medidas de abrigo? Las que adopta los CPDEN, no. Se trabajan las medidas de abrigo que se adoptaron en la urgencia por el 102. Es decir, el 102 tiene a cargo la adopción de la medida de abrigo, ¿sí? Se elabora el acta de adopción y el PER inicial. El PER es el programa de estrategias de restitución de derechos. El PER inicial, el plan estratégico de restitución de derechos, es lo que hace el 102 cuando adopta una medida de abrigo. Esa documentación pasa a estos equipos EMA que van a trabajar estas medidas que se adoptaron en la urgencia. Por eso decimos acá que interviene en forma derivada. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre que se adopte una medida de abrigo va a ir al EMA. Las medidas que adoptan los CPDEN, intervienen los CPDEN o, como vamos a ver después, algunos hogares convivenciales. Las medidas que adopta el 102, el EANSER, en la urgencia, son aquellas que son trabajadas por estos EMA. Fíjense que empezó con solo uno y luego hubo que ir agregando equipos porque eran muchas la cantidad de medidas de abrigo que se tomaban en la urgencia. Ahora, en algún punto se han reducido desde que se logró acordar el tema que antes toda denuncia de violencia en la que se denunciaba alguna situación de maltrato hacia un niño, necesariamente se adoptaba medida de abrigo el 102, ahora se logró lo que dice la ley, establecer que si es posible trabajarlo por la ley de violencia, es decir, que el 102 le pide al órgano judicial que se haga una exclusión del hogar o se establezca una medida cautelar de restricción de acercamiento y el niño pueda permanecer en la vivienda, siempre se va a priorizar ese tipo de acciones y no adoptar una medida de abrigo, formarle un legajo al niño, sino que tiene que ser trabajado por la ley de violencia. En paralelo, el servicio también trabaja, pero como medida es más adecuado que la causa sea una causa de violencia de adultos y se haya adoptado una medida cautelar de protección respecto al niño y no una medida de abrigo respecto al niño, separarlo del ámbito familiar por algo que hubo un agresor que puede ser excluido, por ejemplo. Bien, no detengo más en eso, pues si no me voy a quedar ahí.
Entonces, por eso ahora hay menos medidas de abrigo, porque el 102 está solicitándole a los juzgados ahora que adopte medidas cautelares. Cuando se han tomado medidas de abrigo, son los equipos EMA quienes tienen a cargo la ejecución y el trabajo durante el cumplimiento de esas medidas. Funcionan por la tarde en sede de la Dirección de Niñez. Cesada la medida de abrigo, se deriva al CPDEN, que corresponde por domicilio, para su eventual intervención si continúa algún derecho vulnerado que debe ser trabajado. Si se han restablecido derechos, no se continúa y se archiva. Los equipos técnicos de los hogares municipales. Bien, los hogares municipales tenemos 4. Hogar Gallone, Hogar Arenaza, Casa de los Amigos y Hogar Scarpati. Estos equipos técnicos funcionan en dichos hogares para aquellos casos de medidas de abrigo que ya sea se hayan adoptado por los CPDEN o hayan sido adoptadas por el 102, generalmente las trabaja el EMA. Pero si el niño está alojado en alguna de estas instituciones que nombré recién, de estas 4, los equipos técnicos de esos hogares tienen facultades de servicio local, es decir, trabajan durante la ejecución de la medida y durante el cumplimiento de esas medidas. Por eso, si a alguno le ha tocado ser o abogado del niño, de algún niño que está en alguno de estos hogares, la comunicación no es ya con quien adoptó la medida de abrigo, sino con el equipo técnico del lugar, ¿no? del hogar. Cuando niños son alojados en hogares que no son municipales, ahí sí la medida de abrigo es trabajada por estos equipos EMA. ¿Sí? Si son abogados del niño que está en Divino Rostro, en aldeas infantiles, en hogares juveniles de APAN, Palestra, las medidas de abrigo van a ser trabajadas por los EMA, si fueron adoptadas en la urgencia, o por el CPDEN, si fue adoptada en el procedimiento normal. Los equipos técnicos de los hogares intervienen con medidas de abrigo que fueron adoptadas por el EANSER o por el CPDEN, pero los niños se encuentran en dicha institución. Una vez que finaliza la medida de abrigo y el niño egresa eventualmente, ya sea con la propia familia de origen o con otro ámbito familiar, ahí sí se deriva, la situación se deriva al CPDEN, que corresponde por domicilio, para continuar la intervención. Los hogares, todos estos organismos que acabo de mencionar, durante la pandemia hemos continuado trabajando con modalidades diferentes, con horarios diferentes, pero todos hemos continuado trabajando durante la pandemia. En los hogares municipales se han con también restricciones en cuanto al ingreso de visitas, pero igualmente yo justamente por otro trabajo he hecho un relevamiento en todos los hogares y se ha podido garantizar la comunicación de los niños, ya sea con familia de origen, hermanos, futuros aspirantes a adopción, se ha logrado garantizar a través de diferentes formas, ¿sí? Pero es importante aclarar que se ha trabajado. Bueno, el último videíto y las dejo a mis compañeras. Bien. Si querés leerlo, Cris. Sí, son instituciones que alojan a niños, niñas, adolescentes de forma transitoria o permanente, funcionan como instancia alternativa a aquellos grupos de convivencia familiar, donde los derechos se encuentran vulnerados. También llevan adelante medidas de protección especial con el objetivo principal es la restitución de derechos y autovalimiento. Las casas de admisión y evaluación, Dr. Oscar Arenaza, Gallone, son de carácter transitorio. Los hogares convivenciales, Casa de los Amigos y Francisco Scarpati son de carácter permanente. Trabajan de manera coordinada con el Poder Judicial y el Servicio Zonal de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
Bueno, y para más información, mardelplata.gov.ar, casas de abrigo. Es un videíto institucional de los hogares, pero lo puse porque era importante, donde se dice que se trabajan las medidas de abrigo, ¿sí? En estos lugares. Así que, bueno, les cedo, si alguien, no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Cristina, ¿me escuchás? Sí. No. Bien, me parece que sería bueno, hay 2 o 3 preguntitas nada más, y me parece que corresponde que las contestes vos, o bueno, tus compañeras también, porque es respecto a lo que vos estuviste hablando. Sí, no hay problema. Bueno, si te veo ahí que querés dejar de compartir pantalla, bien. Cecilia nos pregunta, un ejemplo de medida ordinaria. Ella quería conocer que nos dieras un ejemplo de una medida ordinaria. Las medidas de protección ordinaria son aquellas que están detalladas en la ley 14.537, es la que reforma a la 13.298, ¿sí? Que agregó medidas, además de las que teníamos antes, por ejemplo, el apoyo al niño para que continúe en la familia de origen, por ejemplo, tratamiento psicológico del niño, los padres, un representante que conviva con el niño, el acceso a becas, ¿sí? Ya sea para la continuación escolar o becas, nosotros tenemos las becas del Fondo de Fortalecimiento Familiar. Después, otra medida de protección ordinaria, también puede ser el apoyo, tiene que ver cuando el apoyo a la embarazada, a la niña adolescente que se encuentra embarazada, el tratamiento, dije ya, tratamiento psicológico, psiquiátrico, ¿sí? Del niño, bueno, son varias, son muchas que están ahí detalladas, que en realidad es lo que uno hace cotidianamente, trabajando en corresponsabilidad con, esto es fundamental, el trabajo en corresponsabilidad. ¿Vieron lo que ayer el Zonal hacía, la florcita, esa tipo margarita? Yo lo suelo hacer cuando doy las clases, también similar, es como, en vez de florcitas son círculos, pero con flechas que se entrecruzan entre sí. ¿Por qué? Porque este es justamente el trabajo en corresponsabilidad, el trabajar, interactuar, ¿sí? Entre los organismos. No somos una réplica, como decíamos antes, del sistema de patronato en el ámbito administrativo, donde solamente recepcionamos denuncias, sino que uno recepciona la inquietud, la preocupación de alguien y trabaja, ya sea con la misma familia, por eso mencioné hoy el tema del involucramiento subjetivo, y con los efectores. ¿Sí? Y sobre todo estas medidas de protección ordinaria son las que más se necesita ser trabajada con los organismos de la comunidad. Bien, hay una pregunta relacionada con esta que nos hace Ale, si hay estadísticas de las medidas ordinarias. Pensé por ahí cuando te referías que citas sitios de internet, si se lleva alguna estadística, si eso está en la página de la municipalidad. No, lamentablemente no. Hasta hace un par de años, hasta que empezó a funcionar el REUNA, sí, llevábamos estadísticas, ¿sí? Que se enviaban, eran como unos formularios que teníamos, que se llevaban. Cuando empezó a funcionar el REUNA, no ¿y a dónde se enviaban, Cris? Porque nunca tuvimos acceso nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en provincia, ¿no? Sí, no recuerdo yo dónde. Pero por ejemplo, digamos, como para, digamos, poder tener idea de los datos, para poder planificar, porque es un dato muy interesante ese. Era un dato interesante, pero ahora está desactualizado porque era muy viejo. Fue hasta que empezó a funcionar el REUNA, se enviaban no era organismo de niñez, era subsecretaría, algo así, pero se enviaban todas esas planillas. Pero ahora no tiene sentido, porque ya te digo, han pasado como 10 años ya. Pero ahora, a través del REUNA... digamos, fue subsecretaría el Zonal en el 2015... 2016, en un periodo de gobernación de Scioli, nada más, 4 años. Todo lo demás no fue subsecretaría, fue parte del ministerio.
no teníamos conocimiento, pero como el REUNA permite, sí, por eso te preguntaba, porque sería un dato importante saber, por ejemplo, qué cantidad de intervenciones se hacen garantizando, removiendo obstáculos, garantizando el acceso a la salud, como van a hablar ahora, entiendo yo, alguna de las compañeras, para el acceso a una beca con el convenio que tienen con psicólogos, digamos, cuáles serían las demandas más concretas en el territorio para los niños y para los adolescentes de política pública. Eso sería muy importante tener ese dato, ya que ustedes están ahí. El otro día la veo a Andrea que hace así con la cabeza, fue un reclamo que Andrea hizo en el Instituto de Discapacidad, en una charla a un político, lo interpeló ahí muy fuerte, justamente con esto. En los lugares que se debe, lugares que se debe, interpelo. Claro, me parece que digamos, es un dato importante, así que bueno, lo dejo como inquietud. No, bueno, el tema del REUNA... Así podemos avanzar. Sí, el tema del REUNA es todo un tema porque, si bien ahora creo que tenemos todos los CPDEN acceso a internet, pero generalmente tenemos una sola computadora, es muy difícil cargar todas las intervenciones, que es como se debería estar todo en el REUNA, pero se dificulta muchísimo, porque con solamente una computadora por equipo es imposible, porque si estás trabajando la adopción de una medida, o contestando un informe, o tu compañero está queriendo hacer un acta de una entrevista, el resto no tiene acceso a la tecnología. Sí, siempre es, digamos, el mismo problema, con lo cual sigue siendo los datos de REUNA bastante parcializados a lo de que debería ser poder cargar todos. Ahora, ojo, con el tema de como la única posibilidad de comunicarte a través virtualmente, creo que también, que todo lo malo deja algo bueno, esta pandemia va a dejar que los que éramos más reticentes, como yo, a la tecnología, ir cargando todo en el REUNA, yo estaba odiada con el REUNA, me he amigado bastante y me estoy manejando bastante también, que eso es bueno, pero ya digo... Sí. Igual se puede solicitar, perdón que interrumpa, que tengo entendido que puede haber alguna manera de solicitar a los equipos REUNA, porque el sistema propio debe tener. Desconozco la vía, pero hay una vía, como eso todo. Es bien administrativo, así que no sé. Sí, bueno. Capaz que las chicas del Zonal... Acá preguntan, alguien decía, bueno, Gisela creo que decía, que no figuran las medidas ordinarias en el REUNA como tales, ¿no? Lo que sucedía, yo iba a hacer esta acotación, que las medidas ordinarias están reflejadas en REUNA, ya a esta altura, porque ya todos cargamos, por lo menos mínimamente cuando hay una medida de abrigo, pero en los casos de abordaje integral, como hacemos habitualmente los CPDEN, no está la medida de abrigo, pero hay una carga de intervenciones. Lo que por ahí no sabemos si está organizado es para que de ahí se pueda sacar una estadística de cantidad o qué medidas ordinarias se han tomado, cuáles fueron las más tomadas, porque no tienen el mismo formato estructurado que tiene una medida de abrigo. Son acciones que se hacen, como decía Cristina, en intercambio con la comunidad, desde la corresponsabilidad, que tiene que ver con, por ejemplo, el ingreso de un niño a una guardería, pedir la vacante, para que pueda estar unas horas en guardería y la mamá pueda ir a trabajar y no lo deje solo en casa, ¿no? Hablando un poco de esto Claro, no está categorizada, entonces no la puedes ingresar. Bueno, y la última pregunta, muy cortita. El equipo de atención a la niñez en riesgo, digamos, ¿qué porcentaje de medidas de abrigo adopta? Si se puede tener una estadística en general, último año, por ejemplo, que vos decías que ha bajado bastante, Cris, en relación a que no toman casi con violencia familiar, que ha habido un acuerdo. No tenemos acá nadie de los chicos del 102, yo no me quise meter no quiero hablar de algo en lo que nosotros no participamos, que son los chicos los profesionales, sí, cometo un error. Sí, los compañeros, los profesionales del EANSER, eso estaba bueno hacerlo, tal vez una charla específica, porque
sabemos que es otra forma de trabajar, y yo me refiero a que hay menos medidas que anteriormente, porque ellos mismos lo han manifestado en determinadas reuniones, así, y eso. Pero no, yo no tengo el dato de estadístico, yo tendría que tener alguno de los compañeros de Leanza. Bueno, sigamos. Perdón. Bueno. Ahora estoy ¿Cristina? mirando, a ver, sí, bien. Estoy mirando. Bueno. ¿Podemos, Alicia, tomamos presentar a las...? Sí, como no. Ahora va a tomar la palabra la licenciada Andrea Ducat. Bien, correcto. Bueno, ella también integra un servicio zonal y bueno, ya nos ha comentado que también integra el Instituto de Discapacidad, ¿verdad? ¿O yo entendí mal? ¿Qué tal? No, sí. En la previa dijimos eso, sí, integro el instituto. Bien. De Lo que yo quiero pero... aclarar que había un par de preguntas más, pero me parece mejor que avancemos y en todo caso las hacemos al final, si están de acuerdo. Sí, perfecto. Bien. Bueno, escuchamos a Andrea entonces. Bueno, un poco complementando lo que dice Cristina, que es la parte organizativa, formal, mediada por las leyes. Bueno, yo les voy a hablar un poco de territorialidad. Actualmente me encuentro integrando un centro de promoción y protección de derechos del niño. Y hago esta salvedad porque nos llamamos así, como dijo Cristina, acá en Mar del Plata, y que realmente los trabajos y funciones que desarrollamos a diario y la demanda que nos llega a cada servicio ha hecho que la promoción y la protección vayan como de la mano o a la par, o que vaya en esta cuestión de trabajo dinámico. Y también, tomando un poco, antes de disertar un poquito lo que había preparado para hoy, pero para que no queden cabos sueltos y alejarnos, lo que planteaba Alejandra en términos de estadística, que claro que son absolutamente necesarios, sobre todo al interior de los equipos, aquellos que nos encontramos haciendo no solo capacitaciones, sino también especializaciones, que nos cuesta encontrar. Y es curioso que nos cuesta encontrar a los que hacemos. Lo que pasa es que somos equipos territoriales de base, somos equipos que estamos hablando en criollo, me voy a permitir hablarles un poco más en el llano, no por eso menos academicista, es que nos encontramos en una línea de trabajo en donde la acción es todo el tiempo y es continua. Cuando te encontrás en acción continua, la reflexión es al interior del equipo y la sistematización pasa a veces a un tercer o cuarto orden o queda en la agenda como pendiente. Entonces, no por eso es menos productivo el trabajo, pero sí requiere de nosotros un tiempo extra que es insumido cada vez más en labores que, como habrán visto, son absolutamente diversificadas. En mi caso, en el hoy, integro el equipo junto a Romina, o de Benvenuto, que es como un par para mí, porque en el sentido de hacer las entrevistas, yo les vengo a hablar de la parte de adentro, de qué pasa en el adentro de estos servicios cuando se suena el teléfono y hay un equipo del otro lado, y qué pasó en la pandemia, porque parte del equipo que es Paola, la doctora Paola Ibargüengoetía, las tres, y las nomino porque nos cuesta horrores tomar la palabra, porque somos equipos de acción. Los centros de protección de derechos generalmente no salimos a hablar, generalmente nos encontramos haciendo. Entonces hay veces que cuando nos detenemos a pensar todo lo que hacemos, tenemos que ponerlos y registrarlos en un papel como para poder tener cierto orden lógico. Y ahí realmente cobramos valor y ponemos en valor la actividad que a diario realizamos. Para que ustedes tengan idea, como trabajadores de niñez, cuando se abre la puerta del servicio y golpean la puerta o suena el teléfono, en condiciones, y vamos a hablar acá con muchas comillas de normalidad, todas nuestras emociones, sentimientos y saber hacer entran en una asimilación y acomodación, vale decir, cada vez que abrimos una puerta es una persona, en el más alto sentido estricto de la palabra, que está teniendo una constelación de problemas y que los viene a poner en palabras como puede. Y en ese como puede, nosotros tenemos que traducir en ese
buen día, lo que acaba de decir la doctora Casals. ¿Sí? Todo lo que Cristina nos dijo, a nosotros se nos revienen todas las leyes y demás, y mientras tratamos de ser y tratar con amorosidad a la persona y recibirla como corresponde, porque es un sujeto de derechos, tenemos que estar haciendo todo esto al interior del profesional. Con lo cual, cuando nos sacan de la tarea, hoy asumo esta responsabilidad porque en realidad estamos hablando del día a día de un centro de protección, que es en lo común, los equipos no salimos, y somos 11 centros de protección, y la verdad que tanto para Romina y como para mí es mucha responsabilidad hoy tomar la palabra en ese sentido. Dicha esta salvedad de que estamos siempre, como digo yo en criollo, en trinchera, somos equipos que trabajamos todo el tiempo en el dolor. Somos equipos que trabajamos todo el tiempo tomando resoluciones en la asertividad, lo mejor que podamos acercarnos a esa asertividad cuando el afuera está derrumbándose. El afuera de un niño que es el interior de su familia, ni más ni menos. Y asumiendo la responsabilidad de esa acción, en el marco de la corresponsabilidad con muchos otros que también tienen las urgencias. Es en ese contexto de lo cotidiano, de cuando todo está funcionando, que el centro de protección, y ahora vamos a tirar una mirada, una observación, porque es muy pretencioso de mi parte, yo estimo que de aquí a unos años habrá equipos de investigación en docencia que, bueno, realicen alguna investigación acerca de qué secuelas ha traído esta pandemia, no solo en los equipos profesionales, no solo en los servicios que brinda el Estado en todos sus niveles, sino también al interior de las familias. Pero vengo a traerles un ratito de lo que fue hacer frente en marzo, siendo trabajadora social de un equipo interdisciplinario, y que todo se detuviera, cuando ya teníamos agenda armada hasta abril. ¿Qué quiero decir con esto? Que las agendas están armadas y no por eso no es que no hay emergencias dentro del centro de protección, aunque tenemos nuestro equipo en la emergencia. Quiero decirles con esto de que medianamente teníamos organizado un trabajo administrativo, porque nuestra vía es administrativa, y de un día para el otro, se supone, todo se detuvo. ¿Y por qué digo se supone? Porque nosotros, como centros de protección, somos una unidad técnica operativa con un anclaje, y orgullosamente lo digo, netamente territorial. ¿Por qué? Porque ese mapa que ustedes vieron que Cristina mostró distribuido en colores son áreas programáticas. Yo se los paso a criollo. El Centro de Protección Dorrego da servicio a 9 barrios. A niños, a niñeces, a adolescentes de 9 barrios que se encuentren en algún tipo de problema y que cuelen por el centro de protección. Entonces, ¿qué pasa? Esas distribuciones de área programática hace que la cotidianeidad de esa territorialidad nos distinga como servicio. En criollo, esos barrios nos sienten parte, no somos un dispositivo por fuera de su contorno, no estamos alejados de la realidad social barrial. Pertenecemos a un entramado que con la llegada del ASPO, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pareció detener la dinámica de todos los barrios de todos los tiempos, inclusive de lo institucional. Como dispositivo de niñez tuvimos que sortear cantidad de nuevos emergentes que se nos tornaban con un gran monto de incertidumbre. Es en este contexto que nuestro encuadre de abordaje integral cambió. Rotundamente cambió, y tuvimos que empezar a construir accesibilidad en medio de la pandemia, porque como trabajadores también desconocíamos qué estaba bien, qué estaba mal. Les estoy hablando al inicio de marzo. Estas mismas problemáticas y esta misma ley, estas mismas instituciones que nos acompañan, transcurrido 3 meses, 4, y en el medio no es que detuvimos las medidas de abrigo, no es que detuvimos los abordajes integrales, no podíamos detener el mirar, el ver, el acompañar, pero sin embargo tuvimos que adecuar. Si bien en esta tarea se fue dando al interior del equipo CPDEN, yo les puedo hablar de Dorrego, pero sí doy fe que mis compañeros de otros servicios han tenido que hacer lo mismo, o igual o parecido, pero lo han tenido que hacer, porque para dar otro dato más de lo humano del servicio, más allá de la demanda, porque si nos ponemos a ver el medio vaso vacío, tenemos un montón de cosas para decir. Yo quiero contarles del medio vaso lleno,
quiero contarles que los equipos nuestros, al interior de los equipos, también teníamos trabajadores que tenían enfermedades predisponentes de base, con lo cual no todos los equipos CPDEN quedaron completos, sin embargo el servicio quedó abierto. También contarles que nos tuvimos que reorganizar, que tuvimos que ver cómo instituíamos esta territorialidad. A alguien, a un componente netamente territorial como es el centro de protección. Quizás contamos con el acervo de que esta territorialidad fue dada desde la creación de nosotros mismos, desde la creación de los centros de protección, pero fuimos redefiniendo las técnicas. Hoy puedo contarles que, cuando me senté a pensar para estas charlas qué contarles de la labor que realizamos a diario, principalmente la mayor herramienta que tenemos, que es la entrevista, en el encuentro con el otro, en el diálogo con el otro, en la reflexión profunda a pesar del dolor, el miedo, el cansancio, la adicción. Nosotros nos encontramos con el otro, y nos encontramos con una enfermedad que llegó, virus que llegó, a taparnos la boca, a ponernos un barbijo. Y en lo cotidiano trabajamos en poner palabras a situaciones que a veces no la tienen, y poner ley donde no la hay. Entonces, esta reorganización se nos hizo también muy pesada al interior de los equipos, y tuvimos que sortear para seguir dando servicio, porque el deseo lo seguimos teniendo puesto en la tarea. Entonces, el llamado de teléfono, que en cualquier caso de oficina pública puede ser a la vez para ordenar, en otro momento que no hay pandemia, para acordar cuestiones, pasó a ser la primera herramienta. Entonces, sin darnos cuenta, o quizás dándonos cuenta, hacia el interior del equipo el desafío fue los instrumentos de la entrevista, cómo la refinábamos, a los efectos de generar a través de ese primer contacto telefónico, que ya sabíamos en un principio no era presencial, aunque hacemos entrevistas presenciales durante la pandemia, pero quiero aclararles que tuvimos que resignificar herramientas de trabajo que teníamos aceitadas, y tuvimos que focalizar qué preguntar en un llamado de teléfono, y agudizar aún más, en criollo, el oído, en el momento en que realizamos una entrevista, que perdimos la interdisciplinariedad, porque no la perdimos, pero sí en el contacto frecuente de todos los días. Entonces tuvimos que armar otras herramientas, además de las que ya teníamos, para no perder la continuidad del apoyo. ¿Por qué? Porque los centros de protección están abiertos de lunes a viernes en el horario completo, pero para que eso funcione, para que se den una idea en lo geográfico, nuestra oficina es demasiado pequeña y no reunía las condiciones de protocolo. Entonces, una de las estrategias que asumimos fue que una de nosotras está en sede y las otras 2 compañeras asisten, como están asistiendo ahora ustedes a esta charla, de manera con un soporte que puede ser una videollamada. Entonces, las 3 estamos al tanto de lo que está pasando. Y para poder hacer eso, ¿qué tuvimos que hacer? No solo tener flexibilidad a lo que ya teníamos conocido, sino incorporar tecnología, ayudarnos con nuestra propia tecnología, con nuestras propias redes, con nuestros propios celulares, para no perder conectividad. En ese momento no lo vimos así, y en este momento lo sigo sin ver. Quiero decir, cuando te une la tarea y un saber hacer, y tenés un saber decir, un saber hacer, tenés que dar respuesta a un montón de situaciones de niños que no pueden seguir esperando, porque pasa mucho tiempo y hay vulneración de derechos, entonces no podemos quedarnos en la queja de qué íbamos a hacer. Entonces tuvimos que implementar nuevas herramientas, entre otras las que les digo, instrumentos diferentes de entrevista, acotar ciertas situaciones, ciertos espacios. ¿En qué sentido acotar? Tomar una entrevista con los protocolos que requiere, y porque además también tenemos incertidumbre, y si cabe la palabra miedo, en algún momento tuvimos del contagio. Entonces, ¿qué hacíamos? Requirió que limpiemos antes, escuchemos y volvemos a limpiar después. Requirió que destaquemos que, si bien manteníamos los 2 metros que requerían cuando viene alguien a servicio, no es lo mismo que antes. Y los silencios en el teléfono no son los mismos que antes. Entonces, por supuesto que requirió poner palabras. Y nos cuesta, y nos sigue costando, buscarle la vuelta.
pero cuando uno ya tiene un norte, uno ya sabe qué tiene que hacer, lo que cambió ahora es que teníamos que encontrarle el cómo. Y en esto del interés superior del niño, en esto de hay que escuchar al niño, en el medio del COVID, los centros de protección seguimos escuchando a los niños. ¿Por qué? Porque este protocolo que tenemos de escucha, ya per se, en estos años de ejercicio laboral, tuvieron que buscar otras vías, sobre todo en aquellos niños y niñas o adolescentes que teníamos un lazo, que es en la gran mayoría de las familias de CPDEN que hay un lazo. ¿Qué quiero decir con esto? De que nos conocen, de que han participado alguna vez en alguna entrevista, o de que han estado, o que los referentes afectivos de esos niños nos conocen. Bueno, el teléfono en un primer momento también fue una herramienta para llegar a esa escucha de los niños. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que tampoco es cuestión de ir por ir, invadir por invadir. ¿Y en qué sentido lo digo? Trabajamos con barrios populares, donde las deficiencias habitacionales son enormes, donde estás a veces más seguro afuera que adentro, porque las características que tienen las viviendas no promueven, el hacinamiento no promueve a ningún protocolo de cuidado por COVID. Es así que tuvimos que buscarle la vuelta, y es así que pudimos darnos cuenta que requirió de otras instituciones, como dar un ejemplo por áreas programáticas de salud, por decir de educación, y otras instituciones que en lo cotidiano quedan insulares. Y ahí resignifico la figura de los centros de protección como gran conector interinstituciones, porque lo que tiene la cotidianidad institucional, que te chupa, que te cierra, y que hace que, de acuerdo a la matriz institucional que tengas, vas a tener tus actividades, vas a tener tus objetivos, y ese sujeto queda parcelado de acuerdo a la institución por la que va. Pero ¿qué pasa? Con el COVID, lo que tuvimos que hacer los profesionales es acercarnos a los otros equipos, y los otros equipos de otras instituciones que no tienen la territorialidad que puede tener un centro de protección, o que nos convocan para hablar de lo que somos, ¿no? Pero también estamos en el territorio con otros dispositivos territoriales, como puede ser un programa Envión, como puede ser distintas ONGs que están en los barrios. Y en ese contexto, sobre todo, a mí se me hizo desafiante desde mi profesión seguir brindándole a mi equipo la territorialidad como trabajadora social. Y entonces contarles que cuando todo se empezó a aquietar, empezaron a resurgir los canales de comunicatividad. En esos canales de comunicatividad con distintos equipos, pudimos acercarnos a equipos de salud, a equipos de educación, que al igual que nosotros andaban en el ciberespacio, y empezamos a organizarnos en reuniones para poder, desde la escuela, que la familia puede ir a retirar un alimento en determinado día, trabajar ciertas cuestiones que veníamos trabajando desde el centro de protección, aunando algún tipo de criterio o plan de acción que nos permita no perder la continuidad de la mirada junto a esa familia. Vale decir, antes del COVID no es que eso no estaba, pero nosotros podíamos tener otro tipo de presencia con la familia. Y ya que la familia salía a determinados dispositivos, otra de las modificaciones que tuvimos que hacer fue reconectarnos desde otro lugar, con esta mirada que les digo de sujeto de derechos, pero a la vez humanista. Entonces, si teníamos la ficha médica por un lado, la ficha educativa por el otro, bueno, lograr la integralidad. Y la verdad que sí, es un virus, estamos todos muy mal con esto, no les voy a mentir que en lo cotidiano no tengo temor cuando voy al servicio, pero así todo, y lo hablo desde el lado de la profesión, porque desde el lado familiar todos andamos la ciudad, pero desde el lado de la profesión, más allá del miedo queda el deseo y la tranquilidad de saber que pudimos adecuarnos. Lo peor que puede pasar es no ser flexible, y si algo hemos tenido los centros de protección es que hemos podido
flexibilizarnos en más de una oportunidad, repensarnos muchísimas más veces, y quizás por tantas veces que nos repensamos, no salimos ni a mostrar lo que hacemos ni dónde lo hacemos, pero la gente que es la que recibe nuestro servicio sí nos reconoce. Entonces, pudimos reflexionar que era necesario al interior del equipo cuidarnos para restituir, cuidarnos para cuidar, cuidarnos para abordar. Y en este punto destaco muy fuerte la presencia de mis compañeras de equipo. ¿Qué les quiero revelar con esto? Que nosotros podemos restituir derechos porque hay todo un marco legal, hay un andamiaje institucional, pero sin las personas, eso es letra muerta. Y si bien podemos hacer estadísticas porque son las que necesitamos para luego poder generar teorías, sistematizar, generar y pedir políticas públicas, si primeramente no hicimos ese lazo reflexivo con el otro, no vamos a llegar a muchos más resultados que en un petardismo que quede con gente rota. Entonces aprendimos a cuidarnos, y por eso es que destaco la presencia de mis compañeras. ¿Por qué? Porque como parte de nuestra labor cotidiana, llegamos a ciertas comprensiones y a entender que un sujeto heroico no sirve, que el equipo es el que tiene que ser heroico en tanto logre hacer en el territorio acciones de tipo colectivo. Eso genera un heroísmo diferente porque hace que el impacto llegue. Más allá de que trabajamos en los abordajes individuales, también tenemos el acervo de cantidad de casos y familias que van pasando por el servicio y a los que vamos pudiendo de alguna u otra manera acompañar, resolver, restituir y cuando no queda otra, resignificar la vida de ese niño en otra familia o que tenga la posibilidad de acceder a estar en otra familia. Pero como dijo hace unos minutos mi compañera Romy, hay un montón de acciones que obviamente el sistema que tenemos informatizado no va a reflejar. Y quizás sea esto, que si bien somos una esfera administrativa, esta detención a los centros de protección no los detuvo, solamente que tuvimos que adecuar instrumentos, adecuarnos nosotros, ayornarnos nosotros y seguir poniendo para que los servicios continúen estando abiertos, continúen dando respuestas. Y respecto del trabajo social en este contexto, la respuesta que he podido dar es recontactarnos con los referentes del territorio. Sabemos bien que en los barrios se armaron los comités barriales de emergencia, recontactarnos con los equipos de orientación escolar, equipos focales, las distintas áreas de salud y los equipos de salud mental, entre otros. ¿Por qué? Porque de esa manera podíamos tener una visión un poco más ampliada como equipo de protección para poder pensar en la integralidad y garantizar que los derechos de ese niño, niña o adolescente estuvieran. Desde la gestión de un turno en medio de la pandemia, desde la imposibilidad de realizar algunos trámites en torno a la identidad, porque el registro de las personas todavía no había abierto las funciones, salvo para nacimientos o salvo para defunciones, no contábamos con otra herramienta. Y porque si bien hay becas que las personas pueden salir, pueden acceder o que ya tenían de distintos dispositivos, implica que la persona se traslade. Y además implica que las poblaciones con las que trabajamos pudieran tener accesibilidad a la conectividad y sabemos que no la tienen. Entonces tuvimos que ejercer otros canales de comunicación utilizando los que nosotros sí podíamos, que eran interequipos. Entonces, les vuelvo a repetir, nuestra labor no cambió, se nos puso más áspera en criollo, se nos puso más difícil, pero no por eso menos imposible. Entonces, destaco que, y esto sí lo voy a hacer extensivo a mis compañeros de todos los centros de protección, que estamos en un momento de, quizás es muy prematuro para ir dando respuestas porque se generarán en algún momento, pero saber que las vamos transitando y que solo hemos encontrado interrogantes frente a los cuales vamos haciendo ensayos de respuesta. En criollo, otra de las vías de comunicatividad ha sido con el centro de protección, no el legajo físico, no el legajo papel,
sino que los distintos equipos que están en territorio nos puedan hacer llegar sus informes, sus visiones, a través del mail, por ejemplo. Si es una respuesta completa, y si voy a ponerme en el medio vaso vacío, no. Pero si me tengo que poner en el acto heroico que hemos hecho como equipo colectivo, y calculo en todas las instituciones, pero sobre todo en la de niñez, la verdad que me siento muy contenta de haber podido integrar este momento histórico, en donde con un trabajo social situado, comprometido, cada una de mis colegas que pertenece a los distintos equipos de los centros de protección, no necesitan GPS. Conocen el territorio y nos conocen porque lo caminamos. Y bueno, sí, obviamente que siempre en el tintero nos quedan cosas, pero en el medio de esta pandemia tomamos medidas de abrigo, en el medio de esta pandemia nos quedaron niños en hogares y tuvimos que, fuera de la ciudad, y tuvimos que acompañar a esas madres, pero sobre todo a las instituciones, ¿no? Pero a las madres que habían quedado en territorio para garantizar el derecho de ese niño a que no perdiera contacto con su familia, porque no siempre es definitivo una medida de abrigo, pero bueno, cuando no queda otra hay que hacerla en criollo, pero no por eso vulnerar más. Entonces, realmente ha sido un desafío y orgullosa de que hemos logrado con celulares personales de la gente de los hogares. Cuando digo la gente de, lo digo con orgullo, porque todos somos argentinos, pero reconocerte como la gente de un lugar, eso habla que la gente de ese lugar está sosteniéndolo. En particular, el Centro de Protección ha hecho eso, ha estado abierto a la comunidad y sigue abierto a los niños, niñas y adolescentes, y tratamos de hacer lo mejor que podemos cada día. Y poder contarles lo que hacemos en un día, no solemos tomar la palabra, porque también hace la vida privada de cada niño, pero contarles que no es fácil, pero a la vez es un desafío, que nunca paramos ni de leer, ni de formarnos, ni de escuchar. Si algo hacemos los centros de protección, aunque no lo parezca, es escuchar mucho más que hablar. No nos caracteriza el hablar, créanme, estoy nerviosa de poner en palabras esto, porque a nosotros nos caracteriza el hacer. Entonces, la verdad que cuando nos paran, sentimos que estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué les digo? Porque nos apasiona lo que hacemos, estamos comprometidos en lo que hacemos, y la verdad es que hay muchas cosas que yo quisiera contarles hoy, de otros momentos del centro de protección. Pero bueno, la consigna hoy era qué hacíamos en el COVID. Bueno, hacemos lo mismo, pero sorteamos el contagio. Hacemos lo mismo, pero con menos. Hacemos lo mismo, pero sin improvisar, porque estamos altamente capacitados. Lo único que estamos improvisando es la manera de llegar, y no por eso hemos dejado de llegar. Bueno, gracias, Sandra. Gracias. Hay acá un montón de saludos y de felicitaciones en el chat, también para Cristina Casal y para Andrea. Solo digo esto, perdón, Sí. Lo que necesiten, que haya quedado como duda, yo quise transmitirles lo que pasa de la puerta para adentro, porque de lo que pasa de la puerta para afuera, si es legal pueden leer las denuncias, pueden leer los formatos, podemos bajarlo a criollo, pueden vernos las caras hoy, pero quería contarles qué pasaba puertas adentro con los equipos y por qué nos salimos a hablar seguido. Bueno, también... Si quedó dudas, aquí estoy, Espero haber servido. No, bien, acá veo también un saludo de Paula Alonso, que se tuvo que ir, pero que les deja un saludo a las compañeras que siguen en la trinchera y las felicita también. Bien, después había una pregunta, que no sé si Cristina Casal la quiere contestar, que había quedado de hoy, y yo creo que tiene que ver de algo que ella habló. La pregunta era si el equipo ECO interviene a solicitud de las instituciones o es a través del CPDEM.
Sí, la contestó Romina, creo, por escrito, pero los vuelvo a aclarar. Sí, yo estoy en el ECO, así que no, como dije hoy, es un equipo que actúa por derivación, ¿sí? No a solicitud de una institución, sino que es aquellos casos que la Dirección de Niñez considera que deben ser trabajados por el equipo ECO. Yo quería hacer no sé si me permitís, Ali, una acotación, más que nada es una pregunta que la hice ahí por escrito. Sí. Me pareció conmovedor tu disertación, Andrea. La verdad, nos dejaste a todos calladitas y calladitos, porque es conmovedor lo que contaste, lo que dijiste, y sabemos que es cierto. No solamente que es conmovedor, sino que es cierto, que es así. Los que trabajamos en territorio sabemos que es así. Yo empecé con Cristina hace muchos años, pero no estamos acá para contar lo personal de cada uno. Menos de hace muchos años. Menos de hace tantos años, ¿para qué vamos a andar sacando los trapitos al sol? Tampoco eran tanto, tampoco. Nera. Pero bueno, lo que pregunto, digamos, que descuento que sí, porque si lo contás con tanta vehemencia, descuento que te has sentido apoyada, es saber si, digamos, desde la coordinación, porque, digamos, lo que pasó con la pandemia que nos mató a todos, que nos sorprendió a todos, y nosotros también andábamos con los celulares nuestros, en casa con las computadoras nuestras, tomando audiencias del team, no sabíamos qué era, nada, digamos, todo fue muy loco, muy de repente, muy así, y sin poder, lo nuestro es, el chico está primero, digamos, no hay duda. No se puede, y tiene que estar bien hecho, digamos, que tiene que estar bien hecho, y que está primero el trabajo, no sé, y que nosotros lo tenemos que hacer bien. Entonces, pero en todo eso, además, ¿hubo un acompañamiento institucional o no? Porque lo que hacía a nosotros nos pasó, yo estoy en el gremio también, pero la Corte, nos sentimos bancados por la Corte, sinceramente, los empleados. Y el gremio también tuvo un apoyo. Quisiera saber cómo se sintieron ustedes, porque es tremendo, ¿viste? Si no, a nosotros nos pasó también, no paramos de trabajar tampoco nosotros, y preguntaba si inmediatamente les bajaron un protocolo. La pregunta que hice era si se les había inmediatamente dado un protocolo, porque si no te dejan así, ¿viste? Es tremendo. No, la verdad que en lo que respecta así orgánicamente, nuestro director y coordinación siempre estuvieron a la par. Claro. La comunicatividad estuvo desde el primer momento, y creo que si no lo sabían, averiguaban o se pensaba, claro. pero quiero decirles, también revelarles esta parte del trabajo, que más allá de los roles, misiones, funciones, y que no todos, y por suerte no todos estamos para lo mismo, en lo humano, todos los equipos CPDEN hemos estado cuando la dirección lo requirió. Lo mismo también puedo hablar por 102, y nada, entre nosotros empezamos a ser propositivos y hemos dado propuestas que nuestra dirección siempre ha tenido, digamos, eco, no es que cayó en saco roto. Si más cosas no se pueden hacer o no se han hecho, bueno, pero siempre hemos sentido la receptividad. La realidad es que quedó en cada uno de nosotros, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra territorialidad. Como explicó Cristina, vieron el mapa, no todos estamos en el mismo lugar, pero yo rescato lo humano en esta pandemia, más allá de que, bueno, como te decía hoy, yo los reclamos los hago, y sobre todo si hay alguien en un cargo, y es una persona que tiene un cargo político alto, por supuesto que uno llega con el reclamo, pero en este caso, más allá del reclamo, nos hemos organizado. O sea, si bien somos todos profesionales de diferentes áreas, digo, psicología, trabajo social, abogacía, lo humano, lo conectivo estuvo, y va a seguir estando siempre. Después, en los más, en los menos, puede haber divergencias, pero en esto no estaría sino Niñez de pie, con la resolutividad que hay que tener todo el tiempo, con la demanda que hay todo el tiempo. Vos hablabas recién de estadísticas, bueno, la hemos intentado, pero quedamos en el tintero, en Dorrego, porque es geométrica, del ingreso de casos, denuncias y demás. No podemos tener en el hoy, porque es tan dinámico y es tan geométrico, que vos fíjate que y por suerte, dada la presencia de territorialidad en el tiempo de niñez, estamos con segundas y terceras generaciones de algunas familias abordando.
Y no es orgulloso decir eso, porque ya quisiéramos que las familias tuvieran todas una vivienda como corresponde, tuvieran acceso a los servicios como corresponde. Y cuando digo servicios, digo en la territorialidad poder tener asfalto y demás. Porque no es solamente, uno puede garantizar derechos, pero depende en qué calidad de ciudadanía. O sea, hemos tenido casos y nos siguen ingresando casos por asfixia por monóxido de carbono. Desde el territorio, desde el trabajo social, a mí eso me habla de pobreza. Totalmente. Entonces, la verdad que ahí nosotros podemos tener un cuerpo jurídico y lo tenemos, y por suerte, y vamos por más, pero hay que llenarlo de contenido. Y el contenido lo estamos llenando con las personas que hacemos los sistemas. Por lo menos es lo que creo. Sí. Y que integramos. Bueno, gracias. Le podemos dar la palabra a Romina Benvenuto, por favor, porque ya se van a ir. Sí. Claro, sí. se van a ir. No. Se nos está yendo el público, chicas, se los digo así. Vamos, licenciada, vamos. A mí esto me está gustando. Y bueno, quiero que le escuchemos, más allá de que queda grabado, ya también lo puse en el chat, pero bueno, vamos a escucharla porque ella también se ha preparado para esta charla, así que bueno, un gusto, Andrea, realmente, muchas gracias, y le escuchamos ahora a Romina. Gracias. Bueno, en principio, bueno, poder agradecerles por este momento, por esta, como decía Andrea, nos cuesta salir a hablar de lo que nos toma todos los días, ¿no? De lo que hacemos todos los días, porque estamos más que nada en la acción. Pero, bueno, un poco el tema que yo elegí como para hablar un poco de lo que hacemos durante el COVID, tiene que ver también con lo que planteaba Andrea, que no dejamos nunca de hacer muchas de las cosas que hacíamos, pero quizá como el público básicamente, o en su generalidad, me habían comentado que son abogados, me parecía interesante que pudieran saber cosas que para nosotros son obvias, o que ya las tenemos internalizadas, ¿no? Y también, obviamente, dejar el lugar para que puedan pensar si eso está bueno o no, si les parece que son intervenciones apropiadas o no para la restitución de derechos. En principio, querría resaltar que en nuestro trabajo tendemos siempre a una interdisciplina. ¿Qué significa esto? Que nuestras producciones son interdisciplinarias, más allá de que somos 3 disciplinas distintas, que cada una tiene su formación, que nos seguimos formando en las tareas que a cada una le van interesando más, pero relacionadas siempre con la niñez, con la violencia, con cómo prevenir. Siempre estamos tratando de pensar nuevas acciones para mejorar el trabajo, pero siempre, a pesar de nuestras aptitudes personales o profesionales, a las resoluciones, o no sabría si llamarlo resoluciones, pero a las acciones que terminamos llevando a cabo, llegamos las 3 juntas, ¿sí? O 2 si somos 2, en los demás centros es un poco igual. Por eso también a veces algunos efectores, a veces territoriales, escuelas, algunos equipos de escuelas, algunos centros de salud, cuestionan un poco esto del trabajo que hace puntualmente cada CPDEN y por qué no hacemos todos lo mismo. Porque los territorios son diferentes, porque la comunidad en cada zona es diferente, no es lo mismo en la mayoría de los casos el estilo, la presentación que tienen los casos en CPDEN Centro, que la presentación que tienen los casos en Herradura, o en Dorrego mismo, ¿sí? Por eso, y también creo importante lo que vienen planteando, de que es importante las estadísticas, nos ayudaría mucho a que se puedan generar políticas públicas más específicas para cada problemática, para las problemáticas que más nos interpelan, ¿no? En el caso puntual de mi trabajo, insisto, desde la interdisciplina, pero me parecía importante contarles a los abogados y abogadas que el psicólogo, el rol del psicólogo dentro del centro de protección no es el rol que por ahí puede estar en el imaginario social, ¿no? De qué hace un psicólogo. Bueno, el psicólogo hace terapia. Bueno, no. Más allá de que esto parece una obviedad, pero a veces hay
en algunas intervenciones, en algunos pedidos de intervención del centro de protección, el intento de que la persona vaya al centro de protección para ser escuchado desde ese lugar, ¿no? Bueno, obviamente que sí se hace una escucha clínica, se hace una escucha desde mi profesión, pero esa escucha tiene distintas formas, ¿no? A veces las entrevistas yo las hago sola, pero muchas veces las hago en dupla, con mi compañera Andrea o con mi compañera Paola, que es la abogada, de acuerdo a la problemática que más o menos ya tenemos una idea de que se va a venir a plantear. En cuanto a cómo llegan los casos pueden llegar por demanda espontánea, las personas se acercan a la puerta del centro de protección, explican resumidamente, sin entrar en profundidad, pero cuál es la problemática que los acerca y por quién fueron orientados a acercarse, y por lo general se concreta una entrevista para poder ampliar. En esta época tratamos de reducir estas idas y vueltas, y si la persona se acercó hasta ahí, hemos hecho algunas excepciones de acuerdo a lo que planteé, ¿no? De acuerdo a la gravedad o a la complejidad de lo que está planteando, se hace una entrevista en el lugar, con la distancia correspondiente, con barbijo, con alcohol en gel. También se han hecho entrevistas por videollamada, eso yo lo he hecho en el EMA, más particularmente. En el EMA hemos tenido como más necesidad del contacto, por lo menos en entrevista virtual, pero muchas veces tuvimos que hacer también entrevista presencial, a pesar de sentirnos en riesgo, ¿no? Como nos sentimos todos al estar este virus dando vuelta y no tener una vacuna, no tener, digamos, otras formas más que las rudimentarias que conocemos y que a veces las van cambiando, que el barbijo sí, que el barbijo no, que guantes, que no. Bueno, todo esto nos fue llevando a ir acomodando un poco, como contaba Andrea, nuestra praxis. Pero es importante también tener en cuenta que desde el rol del psicólogo, no solo se escucha al otro en una entrevista cara a cara. Hay muchas formas de escuchar el discurso del otro, ¿no? Las necesidades que el otro tiene. En este sentido también es importantísimo el aporte que hacen los efectores, las instituciones, que muchas veces son los que ponen luz a algo que estaba oculto, ¿no? Los primeros en detectar el derecho vulnerado de un niño no solemos ser nosotros, suele ser una escuela, un equipo de orientación escolar, o la preceptora de la escuela, no tampoco el equipo, la sala en una entrevista para una vacunación de un niño, las mismas denuncias que la gente hace espontáneamente, que se dirige a la comisaría, hace una denuncia, esa denuncia llega por mesa de entrada al domicilio del CPDEN correspondiente, al domicilio del niño, como explicaba Cristina. Ahí también tenemos otro trabajo extra que nos lleva mucho tiempo, que es a veces poder determinar si lo que está ingresando al servicio es para nosotros o no, ¿sí? Si es para un CPDEN o no, porque muchas veces somos todos humanos, y bueno, mesa de entrada lee la denuncia, y para el personal que está trabajando ahí, eso corresponde a un abordaje integral a mediano y largo plazo para un CPDEN, pero para cuando llega al CPDEN, esa solicitud de intervención, nosotros evaluamos, tenemos quizá otra profundidad en la lectura, o empezamos a contactar a la familia, y detectamos que hay algo que requiere de urgente resolución. Bueno, eso se devuelve con su correspondiente evaluación, planteándose los criterios por los cuales se devuelve, se sube a REUNA esa solicitud de que intervenga, en este caso, el servicio de emergencia, o bien pasa también que hay malas lecturas de los domicilios y terminan llegando cosas que no corresponden al servicio. Bueno, esto es un poco para que sepan también que en la cotidianidad hay que evaluar muchas cosas cuando llega un informe o una denuncia, o cuando se hace una entrevista para empezar a trabajar un caso. Hay cuestiones de forma, ¿no? De
datos importantes que tienen que estar, esto para los abogados del niño, si en algún momento tienen que hacer una presentación en un centro de protección, para nosotros es fundamental que esté en un informe los datos personales del niño completos, los que se tengan, porque a veces no hay DNI, a veces no hay, no sé, un teléfono, pero es importantísimo poder tener datos de contacto de los referentes de ese niño, de si vive con sus padres, si vive con abuelos, tíos, teléfonos, nombres de esas personas, direcciones. Sin toda esa información no se puede acceder, no se puede abrir una vía administrativa y primero que nada no se puede también determinar si es para este centro de protección o para otro. También es importante, una vez que está eso, que puedan plasmar lo más claramente posible cuál es el derecho que observan vulnerado. Hablar de hay niños en riesgo en tal dirección es muy ambiguo. Digamos, nos imposibilita poder iniciar un abordaje. Tenemos que empezar a escarbar donde todavía no hay nada concreto, digamos, ¿sí? En los centros de protección necesitamos que se nos pueda brindar información lo más precisa que se pueda de cuál sería el derecho o los derechos que se consideran vulnerados, ¿sí? También es importante que quede en los informes aquello que les preocupa, ¿sí? Las apreciaciones que tienen ustedes, porque después son cosas que se dicen verbalmente en las entrevistas o telefónicamente y que no están puestas en la presentación del caso, lo que conlleva a que nos quedamos, digamos, con un poco atados para poder seguir accionando. En cuanto a las entrevistas con los familiares, ¿no? Con los miembros del grupo familiar que pertenece al niño o referentes, me parece importante también que podamos pensar que hoy por hoy el concepto de familia ha cambiado, sigue cambiando y seguirá cambiando. Hoy, cuando hablamos de si este niño tiene o no tiene familia, es importante hacer ese diagnóstico. Este niño tiene un sostén, tiene cobijo, tiene apoyo, hay alguien que lo mira, hay alguien que lo acompaña, hay alguien que le da alimento, que le da abrigo, lo que tiene, humildemente o no. Hay alguien, eso es familia, ¿sí? Para nosotros, si bien también no desconocemos que hay cuestiones legales y el padre, la madre legalmente son responsables y además tienen derechos como padres y madres, para nosotros lo que prima es el interés superior del niño y en ese sentido lo más importante para pensar en una familia es si da todo ese sostén al niño. No tanto si es una persona familiar de sangre, si es la tía de sangre o si es la esposa del tío que se quiso ocupar y que lo viene cuidando desde que nació. Esos son referentes para nosotros familiares. Con respecto a la escucha del niño particularmente, mientras nosotros estábamos en situación, entre comillas, normales, bueno, lo que habitualmente hacemos es evaluar también si es necesaria una entrevista, un contacto directo con el niño al inicio, después, más adelante. Se evalúa cuándo conocer al niño, cuándo intervenir. Ante una denuncia de maltrato, de violencia física, psicológica o de ASI, de abuso sexual en la familia, digamos en la infancia, no es necesario volver a escuchar al niño cuando lo primero que recibimos es una denuncia donde el niño habló con un adulto y dijo lo que lo estaba haciendo sufrir, lo que iba a decir, ya sea de un hecho actual o un hecho pasado. En ese momento no es necesario, por lo general, escuchar, volver a revictimizar al niño con una entrevista donde no conoce el lugar, no conoce a la persona con la que va a ir a hablar, y donde realmente quizá no es necesario volver a escuchar ese relato, porque se cree en la palabra del niño que ya fue dicha a otro efector.
quizá una maestra, quizá a la tía. Y en ese sentido lo que se busca, por dar un ejemplo, ¿no?, de una situación en donde estamos escuchando al niño, pero no directamente a él, en ese momento, ¿sí? Esto no significa que a lo largo del proceso de intervención, de abordaje integral, se puede hacer una entrevista con él o con ella, se puede tomar también la palabra si ha sido necesario derivar a tratamiento psicológico según el caso, también se escucha al niño mediante la profesional o el profesional que está realizando el tratamiento psicológico. Son todas formas de tomar la palabra del niño. En esto de la palabra del niño me parece también importante para pensar, insisto, son un poco apreciaciones de cómo veo yo las cosas, pero que por supuesto pueden tener opiniones diferentes. En el caso de lo que es la escucha del niño, en momentos en donde, por ejemplo, se ha tomado una medida de abrigo y el niño ha debido ser separado de su familia, ese es otro momento muy diferente también, que tiene a su vez distintas etapas. No es lo mismo el niño cuando recién ingresa a un hogar de tránsito, que cuando quizá ha pasado todo un proceso de evaluaciones, su situación y su situación familiar, o sea, se han evaluado a sus referentes, a sus padres, se ha evaluado quizá que no ha habido progresos, que no ha habido cambios en la forma en que, por ejemplo, los padres piensan el vínculo con su hijo, en qué piensan acerca, por ejemplo, de cómo manejarse una vez que el niño salga del hogar, ¿no? Si vemos que no hay cambios en los motivos que dieron origen a la adopción de una medida, que recordemos que siempre son motivos graves, ¿no? Entonces, estamos hablando de violencia, que estamos hablando de negligencia, de abandono. A veces los niños pueden seguir pidiendo desde lo verbal ver a su mamá o ver a su papá. En esto también hay que hacer un equilibrio, y obviamente no es que no hay que escucharlos, pero esto va a ser evaluado. No se actúa de manera automática y reactiva. No estamos para transcribir literalmente lo que el niño dice. Es entendible y es importante también, supongamos que hay un pedido de adoptabilidad y un niño pide ver a su madre, esto es importante trabajarlo, ver por qué pide verlo, verla, para qué, no con preguntas, sino en su espacio, en un encuadre, en un espacio terapéutico probablemente, o de confianza, ¿no? Si está en un hogar con los referentes del hogar, donde pueda de alguna forma trabajar qué espera, ¿no?, de ese encuentro, qué es lo que va a esperar de ese encuentro. Va a depender también de la edad del niño, no es lo mismo un niño muy pequeño que un adolescente, ¿no? Quizá un adolescente puede entender lo que implica el estado de adaptabilidad, pero puede querer igual conversar con su mamá o hablarle o verla, pero me parece que hay que tener en cuenta que las intervenciones que tenemos en ese sentido no son automáticas, no hay un protocolo de qué hay que hacer, cuántas veces tiene que ver el niño a su familia, si le tiene que hablar o no, si lo puede ver o no, eso va a ser caso a caso. Por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando uno trabaja en esta temática, se requiere de cierta capacitación y además también una cuestión que yo creo que también es personal, que si uno no puede empatizar con las personas con las que trabaja, con la población, con los sujetos a los que se quiere restituir derechos y a las familias, ¿no? Porque hablamos de derechos de los niños, pero los niños no son
objetos, por supuesto no son objetos, pero no son objetos sueltos, no son sujetos sueltos que andan por su vida solos, requieren por definición del sostén de adultos. Entonces nuestro trabajo tiene mucho de trabajar con los adultos que están alrededor. Y dentro de esos adultos tenemos adultos que han sido vulneradores, pero que puede, quizá después de la evaluación que hacen los equipos, se puede apreciar que hay elementos, que hay aspectos positivos, potables en esa familia, de los cuales uno se puede apoyar y trabajar, y también hay familia que no ha vulnerado, pero de la cual se requiere también, con la cual hay que apoyarse, porque también mucho de nuestro trabajo tiene que ver con construir redes que quizá no están, o que quizá no están visibilizadas para el niño. En este sentido, vuelvo a lo que estaba diciendo en relación a la empatía. Debemos tener una conducta empática, no solo con el niño, que es nuestro sujeto principal de intervención, sino también con su familia. Y con esto quiero decir que cuando, por ejemplo, tenemos intervenciones donde hay un papá o un papá o un varón de la familia, pareja de la madre, que ejerce violencia sobre un niño, el niño fue vulnerado por el agresor. Hasta ahí está claro. Pero la mamá puede tomar dos caminos ante esa actitud del papá o del marido. Puede ser que no haya visto nunca, que es la primera vez que ve este acto de vulneración contra su hijo, eso puede ser posible, que no lo haya percibido antes. Pero una vez que se le presenta, se ve, se destapa, digamos, esta conducta, hasta digamos, se muestra cuál es la problemática, cuál es el sufrimiento que está teniendo su hijo. ¿Qué conducta tiene esta mamá? ¿Esta mamá protege, hace actos protectorios sobre su hijo? ¿O considera que esto no puede ser posible, que esto no es real porque esta persona con la que ella convive es una muy buena persona, es muy querido en el barrio, no es posible, es imposible, el nene tiene que estar mintiendo? Bueno, estas actitudes pueden ser esa, o puede ser una actitud diferente, donde puede atravesar un momento, un tiempo normalmente hay una etapa que quizá pueden ser días, pueden ser meses o años, de negación del hecho, pero después hay un momento en que el adulto protector cae en la cuenta de que al que hay que proteger es al niño, y si esto es lo que dijo el niño, bueno, habrá que ver, y hasta que esto se aclare, al que hay que resguardar es a él, y tendré que o alejarme o alejar al presunto agresor. Entonces, estas actitudes diferentes de padres, de las madres, pongo en un ejemplo, ¿no? Puede ser al revés también, que sea la madre quien vulnera, y que el padre diga, no puede ser porque la madre los ama y es imposible, y aparte una madre tiene que cuidar a un niño, y las madres son las encargadas de hacer todo con lo de la vida cotidiana, así que, bueno, va a tener que encargarse porque es su deber y le corresponde. Bueno, ahí hay todo un trabajo para hacer que lleva su tiempo, pero si nosotros arrancamos la intervención pensando que esa mamá, directamente, esa mamá que niega, no va a proteger nunca, y también hay que alejar al niño de esa mamá, nos estamos apresurando. No digo que quizá no haya que hacerlo, pero ahí es del equilibrio que les hablo, que hay que intentar poner un equilibrio en esa empatía, y no solo empatizar con el sufrimiento del niño, sino quizá profundizar a veces con el adulto, pero posiblemente protector, para fortalecerlo. A veces no lo podemos fortalecer nosotros porque empezamos, intentamos, tenemos varias intervenciones, entrevistas, y vemos que no se logra. Pero cuando vemos que esto puede llegar a funcionar, cuando hay, por ejemplo, una señal de angustia en esa mamá que empieza a comprender el sufrimiento de su hijo, y empieza por ahí a hablar de su situación personal y a hablar de que, bueno, que ella querría alejarse pero no puede,
porque depende económicamente de ese hombre. Bueno, hay toda una cuestión que quizá tiene más que ver con violencia de género, o con una situación más de la mujer, y para ello tenemos también la posibilidad de articular con la Dirección de Políticas de Género, y en algunos casos hemos logrado articulaciones donde una mamá, en vez de tomarse una medida de abrigo con ese niño para protegerlo, se hace una articulación con Dirección de la Mujer, y esa mamá puede ingresar, por ejemplo, al hogar Galé con su hijo, depende de la edad del niño, ¿no? Y se puede seguir trabajando, pero con el niño protegido y con la madre también protegida. Pero bueno, no todos los casos tenemos este resultado. Por supuesto que si nosotros tenemos que priorizar cuál es nuestro interés y, digamos, a quién tenemos que proteger primordialmente, siempre va a ser al niño. Lamentablemente a veces se tienen que tomar medidas de abrigo porque la familia ampliada, o inclusive la progenitora o el progenitor, no logran caer en la cuenta de la importancia de realizar una protección por parte de los adultos. Y a veces ese vacío que genera el niño es lo que termina dando lugar a la posibilidad de que la familia reflexione, y a veces se logran mejores resultados, lamentablemente, cuando se da la medida de abrigo. Pero bueno, no es en todos los casos. Bueno, no quiero llevar mucho más tiempo, por ahí solamente para ir finalizando, plantearles también que es muy importante el entrecruzamiento que tiene el discurso jurídico con el discurso de la psicología, y particularmente del psicoanálisis. No puedo decir que soy psicoanalista porque me parece mucho, pero esa es la teoría en la que me apoyo, en la que, digamos, más cómoda me siento. Claramente igual las tareas, las actividades que realizo como psicóloga en el Centro de Protección de Orrego, como en el EMA 2, digamos, están atravesadas teóricamente, pero como ustedes saben, no hacemos, vuelvo a repetir, no hacemos tratamientos, no estoy escuchando a todos los niños como semanalmente, es otra la tarea, y principalmente en esto del entrecruzamiento entre lo jurídico y el psicoanálisis o la psicología, tener en cuenta que por lo menos para la teoría psicoanalítica es muy importante que haya ley. ¿Esto qué significa? A grandes rasgos, que algo haga coto, que algo pueda limitar, ¿no?, el accionar del otro, más que nada cuando ese accionar es nocivo, y es nocivo para los más débiles del grupo familiar, para los más inocentes, para los que tienen menos recursos por una cuestión madurativa, tienen menos recursos simbólicos, menos capacidad de poder recuperarse de los golpes psicológicos que dejan tanto los golpes físicos como los maltratos emocionales. Entonces, bueno, es importante que podamos siempre mantener una comunicación entre los distintos discursos, y que tengan en cuenta que a veces las acciones que tiene el Poder Judicial, las resoluciones del juez, están basadas, no somos auxiliares de la justicia, pero bueno, los informes que nosotros elevamos a los juzgados de familia, notamos que son tenidos en cuenta, ¿sí? Que más allá de que hay una etapa de tipo que le llamamos, bueno, que se llama, ¿no?, que le llamamos administrativa, en donde debe intervenir el servicio local, donde es nuestra potestad hacer acciones y trabajar con la familia, y a veces disponer cosas, ¿no?, que el niño vuelve con su familia, que el niño se va a un hogar, que el niño, disponemos cosas dentro del periodo administrativo, pero todo se va informando al juzgado, y eso, lejos de ser sentido, por lo menos por mí, como ser un auxiliar o estar, digamos, pendiente digamos, sirviendo a otro, me parece que sirve al niño. Eso es lo más importante. Si nuestro trabajo está hecho con profesionalismo, con ética, dando todo lo que podemos,
los recursos que tenemos, como ya hemos explicado, me parece que todo lo que podamos aportar para que después un juez resuelva, si lo hacemos con profesionalismo y pensando en el niño, nosotros por lo menos en nuestro equipo notamos que es tenido en cuenta, nuestras evaluaciones son tenidas en cuenta, y muy pocas veces van por otro lado, aunque puede pasar, ¿sí? Pero me parece que todos trabajamos para lo mismo, para el bienestar de los niños, y de que puedan tener una vida plena, una vida feliz, y que puedan tener sobre todo una familia, que es a lo que apuntamos en general. Bueno, no sé si me quieren decir las preguntas o si ya cerramos. Sí, en realidad hay algunas preguntas, pero veo que Cristina las ha contestado en el chat, no sé si quieren que las ampliemos. La verdad es que ya son las 4 de la tarde y cuesta un poco sostener la atención, sobre todo a la gente mayor como yo. Y sin duda había algunos comentarios también que no eran preguntas, pero la importancia de trabajar con la interdisciplina. Gisela Esperón, que es una de las coordinadoras que dio la charla ayer, quería hacer una aclaración, pero no sé si ya habrás tenido que retirarse, sinceramente. Ella hacía una aclaración del 102, si siempre toma las medidas de abrigo o si eso lo tenían. A ver. No, bueno, un poco lo que explicamos. Perdón, ¿le damos la palabra un minuto a Gisela? Gracias. Sí, sí. Perdón, igual les quería decir primero que es muy interesante, me encantó la charla, muy clara en las exposiciones, destaco el trabajo en conjunto que tenemos. Acá la tengo, Manuela. No, simplemente lo que quería aclarar es que el 102 en Mar del Plata toma medidas de abrigo y que funciona distinto a lo que es el 102 de provincia. En relación a la cantidad de medidas de abrigo que mencionó Cris, sí, porque digo, también el 102, el que toma medidas de abrigo, estadísticamente tenemos más cantidad de medidas de abrigo. Las estadísticas a lo que apuntaba Alejandra son sacadas del sistema REUNA, por eso la importancia de la carga del sistema. La saludamos a Manuela, Gisela. Si querés la saludamos a Manuela y ella se va a quedar tranquila, vas a ver. Sí. Hola Manuela. No, la importancia de la carga, porque desde ahí se sacan estadísticas para generar las políticas públicas. Simplemente eso. No, tal vez no se entendió, me lo expresé mal. No quise decir que había menos medidas en general antes. Yo vi la pregunta, Gisela. Lo que quise decir es que podríamos tener muchas más si no hicieran lo que por suerte ahora está haciendo el 102, que es pedir que cuestiones que qué sé yo, que se denuncia de maltrato, un progenitor afín o un abuelo que puede alojar al niño en el mismo ámbito, en el mismo lugar donde vive, y se trabaja como medida cautelar. A eso me refería, tal vez lo expresé mal, pero no a que había menos que antes, sino que hay menos de las que podríamos haber tenido si no se actuaba de esa manera. A eso me refería. Bien. Yo quería agregar una cosita que vi ahí en las preguntas. Sí, te escuchamos, Romina. Sí, no pude leer todas, pero en una hablaban sobre la vinculación, cuando hay un pedido de vinculación de un papá con un niño y el niño no quiere. Bueno, por lo menos mi posicionamiento es que ahí es bastante claro. Obviamente que se trabaja, se estudia el caso a caso, porque hay que ver cuál puede ser la situación puntual, ¿no? Si es tan así que el niño no quiere, o quién dice que no quiere, ¿no? En ese caso, de acuerdo a la edad del niño, y de acuerdo al nivel de intervención que tenga el centro de protección, eso se tiene muy en cuenta. No, digamos, no es positivo para un niño ser obligado a vincularse o revincularse con un adulto
y menos que menos si ese adulto fue cuestionado, fue denunciado, si, digamos, si participó de algún acto violento hacia ese niño, ¿no? Pero bueno, hay que también, y queda como para otra charla, pero hay que también ver que sea una sensación y una apreciación de ese niño. Siempre se tiene en cuenta si asiste a un espacio psicológico también, qué está trabajando, si eso se está trabajando en el espacio, qué manifiesta allí, porque a veces las manifestaciones no son solo verbales, son también físicas, hay indicadores también que se observan en los dibujos, en la hora de juego, que se trabajan más en un espacio terapéutico y que pueden ser muy ricos y también dilucidar si hay una intervención de otro adulto que pueda estar inculcando ideas de no vinculación, o si realmente son los deseos de ese niño. Pero más allá también de el pedido del niño, hay que tener en cuenta la situación concreta, porque aunque un niño pueda tener un deseo genuino de volver a ver a su padre, si ese padre abusó sexualmente de ese niño, no va a corresponder ahí ningún tipo de, yo creo, de aceptación de que esa voluntad no esté sesgada, ¿sí? Entonces, me parece que hay que tener cuidado con esto de el chico lo pide, el chico quiere ver a su padre, lo ama, porque cuando salen a pasear, la pasa re bien. Me parece que creo que ya no se está dando, yo ya no escucho tantas situaciones así donde por ahí en un juzgado se esté hablando de revincular a un niño con un papá o con una mamá que haya cometido un acto tan aberrante, pero bueno, sí, en mi capacitación personal he leído que ha habido situaciones de ese tipo y me parece que no van. Igualmente, vale aclarar que nosotros en los centros de protección no intervenimos en regímenes de comunicación. Cuando son cuestiones de ese tipo o de conflictos por el cuidado personal o, como dije, régimen de comunicación, derivamos a los progenitores o progenitores y abuelos, que también suele suceder, a otros ámbitos como, si no está judicializado, una defensoría oficial para que se trabaje extrajudicialmente o para que se plantean en sede judicial estas cuestiones. Esto no es porque lo hemos decidido así, porque sí de un día para el otro, sino que es producto de muchos debates. Nosotros durante mucho tiempo teníamos reuniones de todos los equipos de los CPD, después empezaron a hacer por incumbencias, es decir, reuniones de abogados, reuniones de psicólogos y reuniones de trabajadores sociales, y después de muchos debates han surgido estas pautas, estos protocolos de intervención, de decir, bueno, hay cuestiones en las que deben netamente resolverse judicialmente, porque nosotros trabajamos alternativas consensuales, ¿sí? Nosotros no imponemos. Entonces es muy difícil trabajar con progenitores que están en conflicto cuando necesitan otro tipo de intervención, tal vez más de imposición del Poder Judicial cuando no logran ponerse de acuerdo. Y después... bueno, sí, se está empezando a escuchar un ruido en la línea. Sí, se está empezando a escuchar un ruido, Cristina, bueno, no sé. Y aprovecho para agradecer mucho a todos, a las compañeras del instituto, por la organización, por las presentaciones, y a todos los que nos han tenido la paciencia de escucharnos. Sí. Hay un montón de saludos y de felicitaciones en el chat para todas las disertantes, y bueno, y que han sido muy claras con la exposición, así que yo no tengo más que agradecerles, la verdad. Incluso hay algunas compañeras de equipos de CPD de la costa también que las están saludando, que quedan en el chat. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Aplausos. Felicitaciones, chicas. Gracias por todo. Gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Salimos, Cris? Salimos. Cierro. Saludos, chicas, saludos. Gracias. Vamos, nos saludamos, dale. Hola, Cari. Chao.